Buenas tardes, Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿y usted? Natalia, muy bien. Bienvenida, Natalia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, en honor a ustedes que son puntuales, entonces quiero iniciar esta clase 7 que tiene dos partes. En la primera parte vamos a hacer una retroalimentación de la primera evaluación parcial que personalmente considero que está bastante bien. Ustedes han logrado puntajes muy satisfactorios, así que vamos a cumplir con esa parte que es la retroalimentación y verificar los puntajes. Ustedes ya lo habrán visto también, pero cumplimos con esa parte. Y posteriormente vamos a finalizar nuestra unidad de recolección de datos, que nos falta una partecita. Así que con eso finalizamos esa unidad y también damos un espacio por si ustedes tengan algunas preguntas, algunas consultas para ir avanzando. El siguiente miércoles sí ya nos encontramos en la facultad y creo que si no recuerdo mal ya vamos todo presencial hasta el final. Así que, perdón, el miércoles tienen asueto ustedes por el Día de la Juventud, ¿verdad, Jorge? El Sí, 21. profe, así Sí, es, así bueno, es. entonces dentro de 15 días y creo que es un tiempo bastante prudencial para que nosotros ya podamos avanzar todo lo que se puede, ir cerrando el primer borrador que ya quiero ir mirando cómo avanzamos, ¿verdad? Porque queda muy poco tiempo. Bueno, muy bien. Si ustedes me permiten, entonces quiero hacer esta breve retroalimentación y la presentación de los resultados del primer examen parcial. ¿Están visualizando? Sí, profe, se visualiza. Muy bien, perfecto. Entonces, estos son los resultados que arrojó el primer examen parcial. Tenemos un promedio de 19,5 a 20 puntos. Nuestro total de puntos fue 20, así que tenemos ese promedio y es muy importante. El rango estuvo entre 18 puntos y 20 puntos. Y la mediana, que es el índice, el puntaje que más se repite, entonces fue 20, como ustedes pueden visualizar aquí en el gráfico. La primera pregunta: ¿cómo inicia una investigación? Excelente, la totalidad respondió con el planteamiento del problema y la pregunta principal de investigación. Aquí tienen 8 personas, 8 estudiantes se presentaron a esta evaluación y el 100% respondió correctamente. ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? También el 100% respondió correctamente y los enfoques son el cualitativo, el mixto, que es cual y cuantitativo, y el cuantitativo. Correcto. La siguiente: ¿qué es el proyecto de investigación? La respuesta también está correcta. Es el documento que guía todo el proceso de la investigación. Aquí tienen ustedes el 100% de respuestas correctas. Aquí hay un pequeño error en la redacción y es cómo se clasifican las variables dentro de la hipótesis. Y contestaron correctamente también. Las variables son independiente, dependiente e interviniente. ¿En qué consiste la operacionalización de variables? Y aquí sí hubo una dispersión de respuestas. La respuesta correcta es el proceso de convertir
una variable compleja a otra más sencilla y susceptible de ser medida empíricamente. Entonces, 6 personas contestaron correctamente y 2 personas tuvieron como una pequeña confusión. Eso para que ustedes, estas 2 personas, aclaren ese concepto. Cuando yo hablo de operacionalizar las variables, lo que quiero es convertir esa variable que es general a otra más sencilla y que yo pueda observar y pueda medir en la realidad que estoy estudiando. El trabajo de investigación se compone de 3 partes: pretextual, textual y posttextual. Todos contestaron correctamente. En la estructura general del trabajo final de grado, el resumen forma parte de pretextual. Todos también contestaron correctamente. En esta pregunta, en este planteamiento, sí también hubo una dispersión. El análisis de los datos se denomina discusión, 7 personas contestaron correctamente y un estudiante tuvo también una confusión. La interpretación ya es posterior. Cuando estamos analizando, entonces eso se denomina discusión. En la estructura general del trabajo final de grado, la introducción forma parte textual. Todos los estudiantes contestaron correctamente. En la estructura general del trabajo final de grado, el planteamiento del problema forma la parte textual. También todos los estudiantes respondieron correctamente. En la estructura general del trabajo final de grado, la metodología forma parte textual. Todos respondieron correctamente. En la estructura general del trabajo final de grado, el anexo forma la parte posttextual. También contestaron todos correctamente. El trabajo de campo implica diseñar los instrumentos y estamos justamente en este proceso. Todos contestaron correctamente. La selección del tema se realiza dentro de la fase de planeación. Todos contestaron correctamente. Consiste en la expresión escrita de lo que se pretende alcanzar con la investigación. Son los objetivos. Los objetivos dirigen, orientan nuestro trabajo de investigación y todos contestaron correctamente. Un resumen es bueno cuando el texto es preciso, completo, conciso y específico, no evaluativo, coherente y legible. Esto según APA 2010, todos contestaron correctamente. La parte que contiene la naturaleza del problema estudiado, los objetivos, los materiales y métodos empleados, los resultados más importantes y principales se denomina resumen. También fue contestado por la totalidad de los estudiantes. Es una actividad curricular obligatoria
que consiste en un trabajo profesional teórico práctico referido a la realización de un trabajo de investigación que responde a las exigencias académicas de la FCE, es el trabajo final de grado. Muy bien respondida la pregunta. Los obstáculos identificados para realizar la investigación se consignan en limitaciones. También fue contestada correctamente. El apartado que especifica el propósito y la relevancia del trabajo basados en la investigación propia se denomina introducción. Aquí 7 estudiantes respondieron correctamente y un estudiante respondió la justificación. La justificación establece qué motivó para que yo presente esa investigación, esa propuesta, el fundamento, la importancia, su viabilidad, sus consecuencias. Entonces, hay una pequeña diferencia con la introducción. En la introducción está el propósito y la relevancia del trabajo, pero basados ya en la investigación propia. Por eso la introducción siempre se escribe al final del trabajo de investigación. Bien, y aquí terminamos y dejamos nuestra frase motivadora. Un secreto, nadie lo sabe cuando empieza. Las ideas no surgen de forma completa, solo comienzan a tomar forma a medida que vamos trabajando en ellas. Y ustedes están experimentando eso, porque las ideas van surgiendo en la medida que avanzamos en nuestro trabajo. Así que no se preocupen si hay ideas que todavía no surgen o ideas que están incompletas, que hay que cerrarlas. Eso vamos a ir trabajando en este tiempo que queda. Bien, voy a regresar junto a ustedes en el aula. ¿Cuál fue la experiencia con el examen, con el primer examen parcial? ¿No tuvieron problemas con la plataforma, con el formulario? ¿Alguna sugerencia para el siguiente examen? Buenas tardes, profesora Sofía. Veo que está acá con nosotros también. No hubo ningún problema. No, profe, no tenemos ningún inconveniente. Bien. Yo estuve controlando, estuve viendo si estaban ingresando y cuando vi que iban ingresando y entregando, entonces ya también me quedé tranquila porque no recibí ningún reporte de que haya problemas con el formulario. Muy bien, entonces si ustedes están conformes también con estos puntajes, si no tienen algo que quieran ustedes hacer una revisión o algo por el estilo, entonces creo que podemos dar por finalizada esta etapa y yo puedo ir ya consignando esos puntajes. ¿Qué me dicen? Los que no tienen posibilidad de utilizar el micrófono, incluso pueden usar el chat, que también estoy visualizando las respuestas. Lo que quiero es que ustedes me den su conformidad, porque ese es el objetivo de la retroalimentación, de que ustedes se den cuenta de cuáles fueron las preguntas o los planteamientos donde hubo a lo mejor duda, confusión, y puedan aclararlo, y también que los estudiantes digan sí, estamos conformes, y yo pueda establecer esos puntajes ya definitivamente. Podemos dar por cerrado. Yo estoy viendo acá la conformidad de varias personas, así que creo que no hay reclamos, como solemos decir en la presencialidad. Con esto vamos finalizando. Ustedes vieron de que de esa manera también vamos a hacer
la segunda parte. No va a ser muy difícil porque son cosas que estamos hablando constantemente y ustedes tienen el manual y tenemos que tener el manual ahí como nuestro libro de cabecera en este momento en que estamos realizando la investigación. Bien, podemos continuar entonces terminando ya esta primera parte. Así finalizamos nuestra unidad 2, que es recopilación de datos en la investigación de campo. Nos falta una pequeña parte, entonces en este tiempo quiero finalizar y luego conversamos sobre el avance del trabajo, ya que vamos a tener un tiempo para ajustar algunos detalles hasta que nos volvamos a encontrar. Bien, voy a terminar esta unidad 2. Voy a volver a presentar, por favor. ¿Me esperan un ratito? Bien. ¿Están visualizando? Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. Entonces, con esto vamos a terminar la unidad 2, recopilación de datos en la investigación de campo. ¿Cómo se ejecuta el proyecto? Nosotros estamos, creo que ustedes ya están avanzando en su metodología y nuestra tarea para dentro de 15 días va a ser justamente el instrumento de recolección de datos. Y cómo se ejecuta ese proyecto es lo que nosotros vamos a ver esta tarde. Las etapas de la ejecución. La ejecución implica realizar las siguientes grandes tareas: la recolección de los datos mediante la aplicación de las técnicas previstas y los instrumentos correspondientes, debidamente elaborados y validados. Esta es nuestra tarea. Nosotros tenemos que definir qué técnicas vamos a usar. Si vamos a usar un cuestionario, una entrevista, y los instrumentos. Los instrumentos son los formularios de encuestas, son las entrevistas, si la entrevista va a ser grabada, si va a ser filmada, y otras técnicas. Algunas veces tenemos que utilizar también el análisis de los documentos de la institución, de la empresa. Todo esto tiene que ser debidamente elaborado, significa siguiendo las normativas técnicas y validados. ¿Cómo vamos a validar un instrumento? Y vamos a someterlo a la aprobación de 2 o 3 personas que cumplan con los rasgos que nosotros vamos a estar estudiando. ¿Para qué sirve la validación? Para ver si hay que ajustar algún detalle, si las personas entienden lo que se les está preguntando. Si todo sale bien, entonces el instrumento está perfecto. Si las personas no entienden algo o responden de otra manera, quiere decir que yo tengo que ajustar ese ítem o ese planteamiento para que no se preste a dudas o a confusión. El procesamiento de los datos que conforman dicha información siguiendo las técnicas apropiadas para dicha tarea. El procesamiento, una vez que yo recolecté los datos, debo volver al trabajo de gabinete y ahí debo procesar esos datos, siguiendo las técnicas también apropiadas, según sea una encuesta o sea una entrevista. El análisis de los datos o los resultados obtenidos y su interpretación para luego verificar la validación o la invalidación de la hipótesis o el logro de los objetivos planteados inicialmente. Cuando yo he procesado totalmente los datos, paso a la siguiente fase, que es el análisis de esos datos. Y con ese análisis yo puedo validar o invalidar la hipótesis, si la hipótesis fue formulada,
o de lo contrario lo hago en función a los objetivos que planteé al inicio del trabajo. Y por último, la elaboración de conclusiones y eventuales recomendaciones. Los pasos de la ejecución del proyecto son estos en forma muy sintética. Los datos recolectados, los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Luego, el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados para llegar a las conclusiones. La recolección de los datos depende de qué? De las técnicas escogidas, del problema planteado, de los objetivos que dirigen la investigación, de la muestra seleccionada, de las hipótesis y las variables adoptadas. Depende de varios factores, por eso nosotros tenemos que atender todos estos elementos. Existen dos tipos de datos. Los datos primarios son aquellos que el investigador extrae en contacto directo de la realidad, como el que se da con la observación. Cuando el investigador va al lugar donde está el problema estudiado y observa directamente la realidad, entonces los datos que obtiene se denominan datos primarios. Los datos secundarios han sido ya recogidos y reelaborados por otras personas y se encuentran, por ejemplo, en los documentos. Yo puedo utilizar documentos del Censo Nacional, de la SED, como creo que me dijo alguno. Entonces, esos son datos secundarios. El proceso de recolección de datos implica elaborar y validar los instrumentos, nuestra tarea, elaborar y validar los instrumentos según la o las técnicas seleccionadas en el proyecto. Luego, aplicar las técnicas de recolección de los datos y sus instrumentos. Técnicas de investigación documental nos proporcionan datos secundarios. Técnicas de investigación de campo, datos primarios, a través de la observación, la entrevista y la encuesta. El proceso de recolección de datos implica registrar la información recopilada. Ese registro puede hacerse por registros manuales en fichas, cuadernos, hojas, registros por medios electrónicos, software, las memorias USB, CD y otros dispositivos electrónicos. Registro por otros medios, que pueden ser fotografías, películas, diapositivas, mapas, grabaciones de voz, de imágenes, etc. Muy bien, una vez recolectados los datos, pasamos al procesamiento de los datos. Esta fase implica realizar las tareas de, primero, organización. ¿Qué implica la organización? El recuento del material disponible y de los datos que contiene. Clasificar los datos, cuantitativos o cualitativos. Los datos numéricos se procesan de acuerdo con los principios y criterios aportados por la estadística. Los datos verbales se codifican y se convierten en datos numéricos o de lo contrario se representan de forma conceptual. Los datos verbales, cuando yo realizo una entrevista, puedo convertirlos en datos numéricos o de lo contrario transcribirlos
de forma conceptual en una planilla descriptiva. El segundo paso es la codificación. Un código es un sistema de signos o símbolos. ¿En qué consiste? En asignar símbolos a datos de tipo cualitativo para operar con ellos como datos cuantitativos. Se pueden agrupar los datos de una observación, todas las respuestas a una pregunta, las opiniones sobre un tema. Ejemplo, en una entrevista estructurada se pregunta a los estudiantes universitarios qué opinión les merece el nuevo plan de estudios de la facultad. Y el investigador se encuentra con diversidad de respuestas. ¿Qué hace? Las agrupa y las codifica. Entonces va colocando un código, el código 1, a todos los que respondieron garantiza mejor preparación. El 2 alarga la carrera, el 3 es un factor de deserción, el 4 responde a las necesidades actuales. Entonces, para no ir escribiendo todas las veces la misma respuesta que hace el investigador, codifica y sabe que al código 1 le corresponde esta respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta, aquí están los códigos y nosotros escribimos cuántas respuestas tuvo el código 1, el total y el porcentaje. Luego viene el tercer paso, que es la tabulación. Y significa hacer tablas, elaborar listados. Se trata de elaborar tablas o listados de datos para facilitar su agrupamiento y contabilización. En investigaciones cuantitativas, la información recogida se sintetiza, se reúne, se clasifica, se organiza y se presenta en cuadros, gráficos estadísticos o tablas. Ustedes en su mayoría tienen investigaciones cuantitativas. En investigaciones cualitativas, los resultados se presentan de manera narrativa, realizando descripciones detalladas de las situaciones o conductas observadas. Y para ello se utilizan los cuadros descriptivos para presentar los datos recogidos. Esto es muy importante, sobre todo para nombrar la diferencia entre cuadro, tabla y gráfico. Cuando hablamos de cuadro, es una red de columnas y filas que funciona a manera de tabla de doble entrada, con texto en la mayoría de sus celdas. Ustedes ven acá, hay filas y también hay columnas y todas tienen letras, texto en todas las filas y columnas. Aquí no hay números, entonces esto es un cuadro. Una tabla es una red de columnas y filas también que en su mayoría se compone de datos numéricos. Y aquí tienen el ejemplo. Ustedes conocen muy bien porque trabajan generalmente con tablas. Entonces tienen también columnas y filas, pero los datos son numéricos. Y por último tenemos la figura, que es la expresión de imágenes, fotografías, mapas, gráficos estadísticos. Y esto es lo que utilizamos para representar nuestros resultados. Posteriormente tenemos el análisis de los datos. Analizar los datos significa conceptualizar las relaciones, conclusiones, consecuencias y resultados que surjan de la información obtenida
dentro de la búsqueda de explicaciones y comprensión. Este análisis implica un proceso mental complejo, el cual comprende descomponer, examinar, reconocer, sintetizar, conceptualizar, relacionar con la teoría, explicar y comprender. Es una de las partes que requiere que el estudiante, el investigador, utilice todos los procesos mentales complejos. No es solamente transcribir, sino elaborar, entender primero qué significan esos datos y luego relacionar con la teoría, explicar por qué ocurre eso, comprender la situación. Es importante saber comparar, buscando semejanzas y diferencias, abstraer, concretar y principalmente generalizar, porque esta generalización es la que nos va a dar la respuesta al problema. El análisis bien hecho, junto con la interpretación, permite regresar al problema inicialmente planteado para saber qué tipo de respuesta se obtuvo, al objetivo para determinar qué logros se alcanzaron y a la hipótesis para comprobar finalmente su validación o invalidación. Entonces, este trabajo de análisis de los datos me permite volver al inicio del trabajo y relacionar los datos obtenidos con el problema, con el objetivo y con la hipótesis. La interpretación de los datos. El acto de interpretar es atribuir un significado a una cosa y sustentarlo con otro lenguaje. Dar cuenta de la manera como se entiende algo comunicado de antemano. Cotejar, comparar, encontrar un sentido, comprobar si hay respuesta o no a lo que se esperaba, descifrar unos símbolos o un determinado mensaje, es también explicar, comentar, traducir, describir y parafrasear. La clase pasada ya estuvimos hablando del parafraseo, que es muy importante utilizar para no copiar textualmente tantas citas de autores. Como investigador tendrás la oportunidad de pronunciarte frente a los resultados de tu trabajo, sustentando tu forma de entender las cosas y exponiendo tu opinión y los comentarios que creas pertinentes. Esto creo que es lo más importante dentro de la investigación, porque en esta fase el investigador tiene esa oportunidad de exponer lo que él piensa, sus comentarios, elaborar sus ideas sobre los resultados obtenidos. Y llegamos a la elaboración de conclusiones. Todo el trabajo anterior es para lograr elaborar las conclusiones. No se trata de hacer un nuevo resumen, que a veces los chicos caen en eso. Hacen otra vez un resumen en las conclusiones. No es eso. Es necesario realizar un recuento o referencia de lo más destacado y valioso de la investigación. Precisar hasta dónde se solucionó el problema y si se logró el objetivo, total o parcialmente. ¿Qué utilidad
podrá brindar el trabajo en el campo del conocimiento y dejar siempre abierto el espacio para que otros continúen la investigación, porque pueden surgir nuevas preguntas. Bien, hasta aquí llegamos. Con esto concluimos la unidad 2 y vamos a regresar al curso. Como siempre, ustedes saben que tenemos nuestros canales de comunicación para cualquier consulta, duda o también manifestar sus opiniones. Volvemos al curso. Muy bien, ¿están allí? Natalia, ¿están allí? Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos, Mariel? Con esto terminamos nuestra unidad 2. La tarea que tienen, todo está ya en la plataforma. Ustedes pueden ingresar, está la guía de trabajo. Nuestra tarea para esta reunión es elaborar el instrumento de recolección de datos y compartir en el espacio que está asignado. ¿Cómo vamos, Mariel? Vos que tenés ya tu trabajo, ¿estás haciendo los ajustes necesarios? Sí, profe, estuve contando. Por ejemplo, en estación de servicios había 20, la farmacia 19 y 15 supermercados ahí en Cacupé. Muy bien. Entonces ahora vos tenés ya también el instrumento para recolectar los datos. ¿Ya está en tu trabajo o todavía? Hice uno, pero todavía no me corrigieron. Te puedo mandar así para que puedas ver. Y bueno, y esta es la oportunidad porque la tarea de esta unidad es elaborar el instrumento. Entonces vos elaborás y descargas, compartís en el espacio. Ustedes no se preocupen porque esta es una evaluación de proceso, entonces nosotros vamos mejorando, no tengan miedo en perder los puntos. Bien, ¿y cómo vamos con el grupo de Jorge? El grupo grande. Vamos avanzando, escribieron su tema. ¿Cómo va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe. Vamos Bien. avanzando, profe. ¿Escribieron el tema? Sí, profe, escribimos, pero creo que estamos con un pequeño problemita. ¿Cuál es el problema? ¿Si se puede solucionar? Definimos mal el turno, profe. Usamos un modelo de los compañeros de la noche y se nos pasó cambiar el turno. ¿Y qué pasa ahora? Y todavía no sabemos, profe. Estamos viendo una solución. Bien, y esperemos que se solucione, ¿verdad? Qué lástima. Y bueno, igual nosotros seguimos trabajando, ¿verdad? Eso aparte, Sí, profe. porque si por allí lleva un tiempo, igual ustedes tienen que estar ya preparados para finalizar. Bien, ¿y cómo vamos avanzando? ¿Está todo el marco teórico? ¿Realizaron las citas correctamente? ¿Van elaborando la bibliografía? Esos son detalles que uno ya puede ir haciendo, adelantando. ¿Cómo está el trabajo de ustedes? ¿Ya está la metodología? Sí, profe, falta pulir algunas cositas, pero estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos este espacio de tiempo, como les dije, hasta dentro de 2 semanas, cuando nos vamos a encontrar. Espero ya ahí ver un primer borrador, porque estamos llegando casi a fines de septiembre, que es el tiempo que habíamos puesto para ver un primer borrador del trabajo final de grado. El que puede tomar ya las encuestas si alguien está más avanzado. Yo no sé si está alguien acá de otro grupo o solamente está Mariel. ¿Hay otra persona que esté haciendo sola o con otro? Creo que no están acá porque ellos ya cursaron, eso es lo que pasa. Bien, entonces nosotros tenemos que dentro de 15 días ver un primer borrador. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Ustedes no vayan a decaer ni por más que hayan tenido este pequeño obstáculo, no vayan a decaer en esto. Vayan trabajando todos los días un poquito. No dejen que pase el tiempo y después
no podemos ponernos al día. ¿Alguna otra consulta? ¿Quieren preguntar algo? Ustedes saben que me pueden mensajear también cuando quieren preguntar algo. No tengan, a lo mejor, como les digo, siempre no les contesto enseguida, pero tan pronto pueda voy a contestarles. Noelia, ¿cómo vamos? Profe, vamos bien. ¿Vamos bien? Nos comprometemos a dentro de 2 semanas tener un primer borrador. Trabajen ustedes ya en la estructura del trabajo final de grado. Ya no hacemos por parte. Toda la estructura ya tienen que tener. Entonces vamos completando nomás los detalles que faltan. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Eso es. Perfecto. Entonces, yo creo que con esto estamos finalizando. Si ustedes no tienen alguna pregunta, si están trabajando correctamente, entonces vamos finalizando y nos encontramos dentro de 2 semanas allá en la facultad. Igual siempre voy a estar recordándoles en nuestro grupo y espero que todos recibamos a la primavera con buena onda y que traiga cosas buenas para nosotros el cambio de estación y para ustedes que disfruten de ese día. Igual nosotros tenemos muchas juventudes y primaveras encima, pero es un día muy especial para todos, así que sea un día feliz. Eso es lo importante. Y luego retomamos nuestra tarea de trabajo final de grado, que es nuestro objetivo y nuestra meta en este año, para finalizar correctamente. Bien, gracias a ustedes por estar acá y estamos siempre en contacto. No se olviden de mí, yo no me olvido de ustedes tampoco. ¿Está? Bien, gracias y nos vemos en 2 semanas en la facultad. Que tengan una linda tarde y hagan su tarea, aunque sea un poquitito todos los días. Dale, profe. Gracias. Gracias Nos a vemos. ustedes. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Bendiciones. Gracias.